Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Se nos ha encomendado poder entregar el mensaje de esta tarde, ¿no? Y quisiera primeramente saludarles en el amor del Señor y invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, Antiguo Testamento, los versículos 5 al versículo 10 de Primera de Samuel 4. Primera de Samuel capítulo 4, versículos del 5 en adelante hasta el 10. Vamos a leer y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto en todas sus plagas en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Vamos a orar para que el Señor nos abra nuestro entendimiento y nos hable a través de su palabra. Señor, le damos muchas gracias en esta tarde en la cual podemos abrir la Escritura, meditar estos versículos. Señor, son estremecedores al momento de leerlos. Señor, podemos darnos cuenta de tremenda historia, Señor, que vivió el pueblo de Israel en sus muchas batallas contra sus enemigos. Señor, ayúdanos para que podamos entender lo que usted nos quiere decir en esta tarde. Le agradecemos, Señor, y queremos invocar su presencia, su Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, para que usted nos dé la gracia y la sabiduría para hablar de sus negocios. Señor, yo en lo personal me declaro, Señor, falto para poder entregar un mensaje tan precioso. Por eso, Señor, apelo a su misericordia, a su presencia, para que usted ponga en nuestra boca lo que quiera decirnos a través de su palabra. Bendiga a nuestros hermanos que están en sus hogares y que van a escuchar este video. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el relato que está ubicado para entrar en el contexto de la palabra de Dios es un relato bíblico, los primeros comienzos, ¿no?, del libro de Samuel, donde se produce este llamamiento especial a aquel niño. ¿Se recuerdan cuando Ana fue a orar desgarradamente para que Dios le concediera y le diera a luz un hijo? Bueno, este hijo fue Samuel y fue dedicado al templo ahí en esos días difíciles, días complicados, donde el pueblo de Dios hacía, dice la Escritura, lo que querían, lo que bien les parecían. Había una escasez de profecía. Elí ya estaba ancianos, ¿no? Y sus hijos, ¿no?, Fitnet y Opni, no eran los más idóneos, lamentablemente. La Escritura habla categóricamente en contra de ellos, de los hijos de Elí, que
realmente hacían lo malo ante los ojos de Dios. Habían profanado prácticamente el templo. Y las personas, si está mal la cabeza, como decimos muchas veces, el pueblo, ¿para qué decirle? También días complejos, días donde los hombres se habían apartado de Dios junto al sacerdocio. Días complicados, días oscuros, no para el pueblo de Israel, no, pero él hace una luz de esperanza con este Samuel, con este niño que fue, digamos, llevado al templo, ¿no? Y entregado como para que pudiera Samuel ser como el ayudante, en este caso, de Elí, ¿no? Fue presentado y entregado como ofrenda a Dios para que Samuel pudiera ministrar en el templo. Y podemos ver en estos días, ¿no?, que leíamos tremendamente en una batalla que estaba el pueblo de Dios contra los filisteos, ¿no? En pleno rigor del combate, los filisteos ya habían perdido muchos hombres, y ya como última alternativa los filisteos quisieron llevar el arca del pacto. El arca del pacto, queridos amigos y hermanos, es llevar el símbolo de Dios al campo de batalla, para así garantizar que Dios estaría con ellos para pelear contra los filisteos. Tanto así que cuando llegó el arca del pacto al campamento de Israel, ellos gritaron de júbilo, me imagino, dijeron: llegó nuestra salvación, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar y va a pelear una vez más las batallas, las cuales siempre cuando Dios está, hemos ganado. Contento que las voces de júbilo se oyeron hasta el campamento adversario, porque antes las luchas era cuerpo a cuerpo, hermano, no es como ahora. No, antes era cuerpo a cuerpo, a caballo, algunos carros, unas espadas por ahí. Ahora no, son con puros botones, no va. Así que gritaron y pensaron que la batalla estaba ganada. Los filisteos escucharon las voces de júbilo, los enemigos, y dijeron: estamos fritos, como habíamos leído, ¿no? Algo pasó en el campamento de Israel, hay mucha alegría cuando ya estaban derrotados. Para entrar en el contexto del mensaje, le estoy más o menos relatando la historia que acontecía en el relato que hemos leído. Y los filisteos tuvieron miedo, porque sabían que en Israel había un Dios poderoso. Pero se alentaron entre ellos mismos y dijeron: vamos, seamos hombres, vamos a pelear. Siempre estos hebreos nos han servido y no vamos a ser sus sirvientes, así que peleemos. ¿Y qué aconteció? Que los filisteos vencieron. Los filisteos vencieron y derrotaron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y más encima se robaron el arca como trofeo de guerra, la llevaron al campamento filisteo. Fue unos momentos oscuros, unos momentos tristes, ¿no?, para el pueblo de Israel, una de las más grandes derrotas que pudo tener el pueblo de Israel en batalla con el arca del pacto. Con decirles, bueno, de todas maneras eran profecías que tenían que cumplirse, porque el pueblo de Dios había hecho lo malo, porque los sacerdotes que estaban enfrente, que lideraban el ámbito religioso espiritual, también se habían pervertido. Lamentablemente los hijos de Elí dejaban mucho que desear, ¿no? Con respecto al sacerdocio, y la escritura manifiesta claramente que los hombres se habían olvidado de Dios, carecían de profecía, Dios ya no hablaba ya. Entonces los hombres querían, o el pueblo de Dios quería que Dios estuviera y los ayudara en batalla, pero ellos no estaban o no querían estar con Dios, ni hacer, ni cumplir su palabra, ni la ley, y ni mucho menos obedecer a Dios. ¿No le parece familiar un poco en este tiempo? Y es por eso que quiero invitarles hoy día a hacer una analogía de lo que aconteció en aquel tiempo, ¿no?, con el pueblo de Israel, y lo que acontece hoy con nuestra vida espiritual. El arca del pacto, que fue robada en ese tiempo, era un cofre especial, ¿no?, que fue diseñado
por Dios, es un cofre sagrado, ¿no? Que fue diseñado por mandato de Dios. Arca del Pacto, Arca de la Alianza, o más conocida como Kodesh HaKodashim, ¿no? Por el pueblo de Israel. ¿Dónde se encontraba esta Arca del Pacto? Esta Arca del Pacto estaba en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo de reunión. Había un lugar santo y un lugar santísimo. Ahí estaba el arca en el lugar santísimo y era dividido por una lona, por una cortina muy dura, resistente, ¿no? Donde la aislaba del pueblo. ¿Y saben quién podía estar ahí? Una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba esta arca, que su ubicación era dentro del tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. ¿Qué encontramos en su interior? En su interior estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y una porción del maná del cielo. ¿Quiénes podían transportarla? Solamente estaban destinados esto a los levitas y los sacerdotes. Tenían o podían llevar el arca, transportarla, y la misma lona que separaba el lugar santo del lugar santísimo era cubierta, ¿no? Al momento de trasladarla, de transportarla cuando el campamento se movía. Representaba el arca para el pueblo de Israel algo muy especial, y era la presencia del Dios vivo. Eso era lo que simbolizaba el arca de la alianza o el arca del pacto, la misma presencia de Dios. Entonces, en el rigor de la batalla, como última instancia, tomaron el arca del pacto, la llevaron al campamento, se alegraron porque pensaron que la batalla podía estar ganada, porque Dios estaba allí, pero realmente Dios no estaba allí, solamente estaba el arca. Pero Dios se había ido de allí, o de ellos, por su desobediencia, por haber equivocado el camino, por haber, como dice la Escritura, transgredido sus mandamientos y sus leyes. Dios no los apoyó. Y se encontraron con una tremenda derrota, ¿no? Y más encima, su principal, por decir, estandarte, había sido robado. Una tragedia tremenda. Y por eso hoy día quiero invitarles a reflexionar en este tiempo, porque esta arca de la alianza o esta arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios, también en nosotros en este tiempo debiera estar en nosotros. Y esta arca del pacto es igual en nosotros en este tiempo al Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, y hoy día su Espíritu Santo simboliza la presencia de Dios en nosotros. Y es por eso quiero hacerle esta pregunta, el título de esta predicación es: Espíritu Santo, ¿dónde estás? También son tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos oscuros. Hay algo muy especial que nos diferencia a nosotros, queridos hermanos, de ser simples religiosos. Recordemos que cuando Jesús estuvo en esta tierra, criticó mucho a los religiosos de este entonces. Los fariseos, se recuerdan, los escribas. Y les dijo muchas cosas fuertes, ¿no? Que obviamente trascendieron para que estos fariseos y escribas, saduceos, le tuvieran, digamos, odio al maestro, porque los enfrentaba públicamente. Le decía, ¿se acuerdan? A los fariseos
hipócritas, sepulcros blanqueados. A los escribas también, palabras fuertes. De cierto os digo, ya tienen su recompensa, sepulcros blanqueados, ¿no? Que por dentro estáis llenos de huesos secos, hipócritas, ciegos, guías de ciegos, palabras duras, ¿no? Y cuando él decía, de cierto os digo, ya tienen su recompensa, porque la gente los tenía en alto, la gente los admiraba, a estos escribas, a estos fariseos, ¿no? La gente los consideraba, eran hombres de bien y eran renombrados, ¿no? Ante las personas, ellos eran o querían aparentar ser las personas más cercanas a Dios, pero Dios no estaba allí. Dios no estaba con ellos. Y Jesús expuso públicamente a ellos su querer aparentar. Vosotros, fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el anís, pero dejáis de lado el amor. Quieren ser los primeros, ¿no? Quieren estar siempre, ocupar los primeros puestos de los asientos, ¿no? Para mostrarle a la gente. Muchas veces no se lavan la cara cuando están en ayuna para demostrar que son piadosos ellos a las personas. La apariencia, aparentar. Y una cosa que marca la diferencia como hijos de Dios en este tiempo, de verdaderos hijos de Dios a hombres religiosos, porque nos podemos convertir en eso, como evangélicos pentecostales. La palabra pentecostal nos manifiesta que somos personas especiales, ¿no? Pentecostales por el avivamiento en Pentecostés del Espíritu Santo, pero parece que nos estamos quedando en evangélicos nomás porque el pentecostalismo se nos está alejando de nosotros. Lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios a un religioso es la presencia de Dios en nuestras vidas. Tener a Dios en nuestro corazón a través de su presencia. Él lo dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador y ese estará con vosotros hasta la eternidad, hasta la consumación de los siglos. Mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No tengáis miedo y no se turbe vuestro corazón, porque usted cuando tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene también la paz de Dios en su corazón. Pero los fariseos eran unos religiosos que querían aparentar ante los demás ser buenos cristianos, buenas personas, pero en realidad por dentro eran huesos secos. Ahora la pregunta es, ¿dónde estás, Espíritu Santo? Hace muy poco tiempo la palabra nos hablaba de llenar nuestro cuerno de aceite. Nos hablaba también acerca de aquella conversación que tuvo Jesús con aquella mujer samaritana, que le decía, yo busco verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero muchas veces en este tiempo, en este tiempo de pandemia, en este tiempos difíciles donde escasea la pega, el trabajo, donde escasea los alimentos, hay que hacer fila para todas las cosas, donde ahora que no nos congregamos, pareciera que tuviéramos más tiempo y pareciera que nos estamos olvidando. Yo no sé si esta pandemia a usted le ha afectado su vida espiritual o no, pero quiero decirle en esta hora, y Dios nos invita a hacer una retroinspección a nuestro corazón y preguntarnos si el Espíritu Santo de Dios realmente mora en nosotros. Ahora que nadie nos ve, ahora que nuestro culto es en nuestro hogar, no está el ojo del pastor ni de los hermanos. Ahora que nadie nos ve, que el culto es personal, estamos conectados con Dios como Él quiere que estemos. O solamente nos conformamos con poca oración, poco cántico, poca palabra.
o nos estamos enfriando y no nos damos cuenta. Dios nos quiere invitar a reflexionar en esta hora nuestra condición espiritual. Es un llamado a despertar y es un llamado a alentar nuestro corazón más que cualquier cosa, a no quedarnos dormidos. La presencia de Dios marca la diferencia, como el tiempo de antaño, cuando la presencia de Dios en el arca del pacto, no, ahí se posaba, venía la gloria de Dios ahí en los querubines, no, ahí se posaba la gloria de Dios en forma de una nube. Las personas de afuera veían en el tabernáculo las nubes y ahí está el Señor. Era evidente. ¿Se recuerdan lo que pasó cuando trasladaron el arca a la casa de Obed-Edom? Obed-Edom fue bendecido. Obed-Edom, sus vacas fueron multiplicadas. Su familia fue multiplicada. Las cosas, su granero fueron engrandecidos cuando el arca del pacto quedó ahí en esa casa, donde Obed-Edom. Pero nosotros espiritualmente en esta hora somos bendecidos en la parte espiritual, porque el Espíritu Santo nos invita a orar, nos invita a leer la palabra, nos invita a buscar el rostro del Señor, a actuar con criterio, a actuar pensando en no transgredir, ni faltar, ni pecar frente a la palabra de Dios. Eso nos demuestra que el Espíritu Santo está en nosotros, no porque nos gozamos con nuestra salvación. La salvación es lo más importante que nosotros podamos tener, y eso lo entendemos aún cuando somos ancianos. Veíamos que un gran locutor de televisión y de radio entregaba a través de las redes sociales una cátedra de lo que pasaba después de la muerte. Todos se olvidaban, pero ahí empieza la verdadera vida, después de la muerte. Pero tanto nos afanamos en las cosas de este mundo. Debemos de ser lo contrario de los fariseos, amados hermanos. No debemos volvernos unos religiosos más. No decir que somos evangélicos pentecostales, pero el Espíritu de Dios ya no está en nosotros. Lo entristecemos o está apagado, lo contristamos, como decía Efesios. No os contristéis el Espíritu con el cual fuisteis sellados. No los contristéis, no lo entristezcáis, no lo apaguéis. No, sino que debemos ser como los apóstoles. No tengo plata ni oro. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pedro llegó ahí al templo de Vista la Hermosa? Había un mendigo ahí, le dijo, dame una moneda, y el apóstol le dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hombres llenos de la presencia de Dios, hombres esforzados que entienden que lo primero es servir a Cristo. Muchas veces decimos, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde está o queremos ver de alguna forma de Dios cerca de nosotros? Pero muchas veces estamos igual que el pueblo de Dios. En ese entonces que llevaron el arca, el simbolismo ahí en batalla, pero perdieron. No es porque Dios no haya estado allí, sino que porque sus corazones estaban lejos, porque su servicio a Dios se había perdido ya. Perdieron la batalla porque ellos estaban lejos de Dios. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos todo ganado por ser como nombres evangélicos, hijos de Dios, pero la presencia de Dios vivo está lejos de nosotros. Dios es real, su presencia es real, su Espíritu Santo es real, pero nosotros muchas veces nos olvidamos y apagamos lo que Dios ha puesto en nosotros. Tenemos que volver a buscar el rostro del Señor. Estamos en tiempos difíciles, a un plebiscito de muy poco tiempo que va a marcar un antes y un después, lo más probable dentro de Chile. Se nos ha invitado a ayunar, se nos ha invitado a orar, a participar de cadenas de oraciones por esto y por todo, por la familia en general. Quizás en este tiempo de pandemia hemos vivido situaciones difíciles y pareciera que Dios no lo vemos por ninguna parte, o caemos en desaliento. Pero quiero decirles que en este tiempo Dios está y es real y puede darle su Espíritu Santo si usted lo ha perdido, si se le ha apagado, si no lo ha avivado en su corazón. Jesús dijo claramente a los israelitas, y los dice ahora en esta hora
que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Dios nos invita a no ser meros religiosos, y decir que somos evangélicos no nos garantiza nada. Lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y otro que no es su presencia, es su Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Cuando alababa al Señor de una manera espontánea. ¿Se recuerda cuando cantaba de alegría y reía o lloraba, independiente de las circunstancias? ¿Se recuerda cuando de pronto la lengua se le trababa y comenzaba a hablar? Más de alguna ocasión pusimos las manos sobre un enfermo y fue sanado. O de pronto se acuerda cuando sentía la necesidad de entregar algo a una persona, y cuando usted iba y le entregaba, sabía o le era revelada la necesidad. Cuando disfrutábamos de los cultos y anhelábamos estar allí, algo en nosotros nos invitaba a buscar a Dios más que nunca. El arca del pacto ya no está. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no había sido derramado. Solo pocas personas o personas especiales llamadas por Dios eran llenos del Espíritu Santo. Pero hoy día, en este tiempo, después de Cristo, el Espíritu Santo fue derramado a todo aquel que invoque el nombre de Dios, a todo aquel que crea en el Señor. Su Espíritu Santo es como primicia. Su presencia debe estar en nosotros. Dice la Escritura que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos. Eso simboliza que todas las personas pueden entrar al lugar santísimo. Del hecho en que creemos en Dios, en Jesucristo, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, que es a la presencia de Dios, que debe estar en nosotros, en cada creyente. Dios nos invita en esta hora a reflexionar, a pedirle a Dios que avive el fuego que está en nosotros, que podamos buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado, que su presencia, su hermosa presencia, pueda estar siempre en nosotros. Como cantaba una hermana una alabanza muy hermosa que decía: me puede faltar todo, me pueden quitar todo, es más, llévense todo lo que terrenamente pueden ver, pero lo que no me pueden quitar es la presencia de Dios, esa presencia especial que es única y es exclusiva de los hombres que aman a Dios con todo el corazón. Hay que estar apercibido con el aceite, nos decía un mensaje. Hay que tener nuestro cuerno lleno de aceite, así es. No nos durmamos y no dejemos que el enemigo quiera robar el arca del pacto simbolizada en nuestra presencia. No lo dejemos. Busquemos al Señor. Oremos, busquemos su rostro. Pidámosle al Señor que volvamos a vibrar. No perder nuestro primer amor también, como dice la Escritura. Él está dispuesto a entregarnos y a darnos su presencia cuando se la pidamos de corazón.
les invito a inclinar sus rostros. Señor, te damos gracias en esta tarde porque hemos podido escuchar su voz, el mensaje de su palabra. Señor, ayúdanos, perdónanos, sálvanos. Señor, perdona nuestros tropiezos, nuestras faltas, nuestras inconstancias, Señor, nuestros desatinos y nuestros olvidos. Perdona, Señor, nuestros egoísmos. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdónanos, Señor, si algo ha ocupado el lugar que tú te merecías. Pero usted nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Nos habla, Señor, porque nos ama y nos invita a enderezar nuestros pasos, nuestras veredas. Es el Espíritu Santo el que nos guiará a toda verdad, a toda justicia, a toda buena obra. Señor, bendícenos y que su palabra, Señor, se grabe en el corazón de tus hijos. Amén. Dios les bendiga, amados.